Buenas, soy Axel Viera. Yo la reacción al capítulo número 10 de Shibo Yugi, o mejor conocido como Jugando Juegos Mortales para poner comida en la mesa. Y bueno, en el episodio anterior, el caos se había desatado. Después de que nos muestran, o sea, cómo pues ya termina iniciando el juego ahí de... O sea, del bosque de velas, vemos como pues rápidamente, o sea, varias de nuestras cazadoras terminan pues siendo asesinadas, obviamente por el grupo pues bastante mejor organizado de nuestras conejitas. Un poquito feo, la verdad, o sea, te da mucha pena, o sea, porque pues ves, o sea que realmente nunca tuvieron ninguna oportunidad. O sea, yo pensaba de que al menos, bueno, al tener armas y estar Moegi ahí al frente, van a desatar ahí un caos inesperado y tal, pero no. O sea, al final, o sea, realmente, o sea, no tenían, o sea, ninguna oportunidad, o sea, y tal. Vemos cómo pues rápidamente, o sea, las terminan ahí masacrando. Bueno, no masacrando, pero sí matando ahí que calculadamente terminan pues ahí llevándose de rena una, sacando la información ahí a través de cosquillas y tal. Y vemos como pues incluso la pobre Moegi o sea, termina pues casi muriendo de no ser, o sea, por la ayuda de su otra compañera. Y al final, bueno, logrando ser reunir, o sea, todas las que habían sobrevivido, pues de momento, una de ellas pues habiéndose vuelto loca y pues suicidándose enfrente de la mismísima Moegi, lo cual nos termina llevando pues a este recuerdo donde, bueno, recordemos que nos habían mostrado, o sea, cómo pues aparentemente había sido inspirada, o sea, por esta chica de cabello castaño, que luego descubrimos, o sea, que no era quien yo creía y realmente es otra persona, o sea, que cuidadito. Y bueno, vemos cómo pues termina yéndose a vivir con ella, ya que al parecer, o sea, la vida con sus padres pues no era muy amena, o sea, al menos lo que nos dan a entender, lo cual, o sea, para querer irte con un psicópata, ya me dirás, o sea, cómo podrían haber estado las cosas en casa, o sea, como para sentirte más resguardada, o sea, con una loca, la verdad, porque literal, o sea, tremenda psicópata, o sea, termina resultando esta, ay, ¿cómo se llamaba? Recuerdo que empezaba con K su nombre, Kiryu, no, bueno, no me acuerdo muy bien, pero bueno, la chica esta de pelo de caramelo. Muy turbio todo el asunto, o sea, como pues nos van mostrando, bastante errática la mujer ahí viendo, o sea, como pues incluso, o sea, fuera de los juegos, o sea, mataba ahí personas y tal, y vemos como pues a pesar, o sea, de todo esto, o sea, a pesar del terror, o sea, que a Moegi le terminaba provocando esta mujer, seguía siendo pues esa calma, esa aspiración a la que Moegi pues quería llegar a ser. Y mientras nos van mostrando esto, vemos, o sea, cómo nos terminan revelando la torcedura de las cosas. Eh, la chica, habiendo encontrado un cuerpo pues bastante mutilado, hace que Moegi pues se dé cuenta de que pues cierta personita está en este juego y pues no habrá escapatoria. Mientras por el lado de nuestras conejitas, nuestra Shisho termina pues avisando a todas pues de que tremenda asesina se ha colado pues en estos juegueciños y siendo atacadas por una bomba de humo, y tal, vemos cómo pues termina el episodio. Así que vamos a ver cómo pues se terminarán desenvolviendo las cosas ahora que las chicas pues se encuentran en problemillas y si habrá algún sobreviviente aparte de nuestra queridísima Yuki. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos.
Buah, totalmente brutal, la verdad, la situación de la masacre, o sea, con todos los jugadores y tal, aunque sí me hace ruido un poquito, la verdad les digo, o sea, no es por el gore, o sea, no es porque, wow, Dios quiera ahí ver cómo se descuartizan y tal, es solo, o sea, que o sea, tienes un juego mortal. O sea, muéstrame el juego mortal. Y les digo, tampoco me molesta el hecho, o sea, de que tenga esta introspección, o sea, con respecto, pues ahí a lo que te van contando y tal. O sea, de hecho, me parece muy bien ir conociendo ahí la mentalidad, o sea, de los personajes y nos vayan mostrando y tal. Pero siento, o sea, que terminan desvirtualizando bastante, o sea, el concepto ahí de la historia. O sea, no sé realmente, o sea, porque no he leído el manga o la novela, o sea, de esta historia, así que no sé exactamente, o sea, cómo lo muestra el autor ahí en la misma, o qué es a lo que le termina haciendo más énfasis o con respecto a esto. Pero sí, o sea, siento que le hace falta, o sea, equilibrar un poquito pues más esa cuestión. La verdad, aunque ha estado bastante disfrutón, la verdad, el anime y tal, o sea, sí me termina haciendo un poquito de ese ruido, o sea, que uno, o sea, te presentan todo el juego, todo ahí, las reglas y tal, y wow, esto va a llevarse así y tal, y cual, y de repente, o sea, ya ves todos tirados en el suelo. Y tú te quedas así como que, wow. Y a Yuki introspeccionando ahí dentro de sí misma y tal y cual, y pues ya, o sea, y tal, y alguno que otro personaje también ahí introspeccionando y tal, pero en cuanto termina ahí de, esta fue mi vida, ¡pum! Muere. La verdad, y siento que, no, o sea, siento que, o sea, está bien. Le digo que me quieran mostrar, le digo que me quieran mostrar ahí la mentalidad del personaje, de tal, o sea, su sentir, su reflexión, o sea, cómo pues es esta sociedad y tal, o sea, como tal. Eh, pero hay formas, o sea, siento que hay formas de hacerlo y hay formas en que encaje, o sea, que me puedas llegar a terminar mostrando, o sea, el juego como tal, o sea, no tiene que ser así muy espectacular, o sea, pero mostrarme como tal, o sea, las cosas, irme, o sea, introspeccionando, o sea, en medio también o sea, de todo. Sí, la verdad es que en cierta medida, o sea, sí me he sentido un poquito decepcionado, o sea, tanto con el arco anterior, o sea, del baño dorado, y ahora con este un poquito, la verdad, al menos, o sea, creí que teniendo más extensión, o sea, para las cosas, o sea, podrían desarrollar mejor este arquito y tal, pero no, o sea, de buenas a primeras, o sea, buah, terminan ahí, al menos es la sensación que me da, o sea, acelerando ahí las cosas de un momento pues ahí a otro. Pero bueno, aquí en un principio, o sea, mostrándonos la historia, o sea, de la peli azul, o sea, que al final no sé si la peli azul, o sea, sigue con vida o va a ser relevante, o sea, ya, bueno, ya ahorita, o sea, cualquier personaje, o sea, que me cuenten su historia y tal, o sea, ya o sea, no sé, o sea, porque o lo matan ahí inmediatamente, o sea, en ese capítulo, o luego, o sea, no se termina volviendo a llegar a ver. Así que les digo, no sé si la peli azul esta, o sea, va a ser importante, o sea, me gustó ahí que terminaran conectando la historia, o sea, de esta misma, o sea, con todo esto del patito feo y tal. O sea, con esta duda, o sea, de que, bueno, ella no sabía, o sea, bueno, o sea, porque ella, o sea, que te dan a entender, o sea, que ella pues se sentía, o sea, precisamente pues como el patito feo y tal, y tenía, o sea, esa preocupación, o sea, de que, bueno, y si yo no me vuelvo un cisne, o sea, y tal, o sea, qué tal. Pero viendo, o sea, cuando su madre, o sea, le termina mencionando ahí de, bueno, ya terminas encontrando su propia respuesta, o sea, cuando mencionas de que, bueno, me gusta más estar, me gustan más los patos, así que pues siendo un patito, pues ahí todo está, va a estar bien, la verdad. Y ese deseo, o sea, también, pues ella, o sea, querer seguir soñando, y, bueno, luchando, más que nada, o sea, luchando y tal. Eh, no sé, o sea, qué es lo que te dan a entender al final, o sea,
sea, no sé qué es lo que te dan dando a entender al final, o sea, con la peli azul. Porque creo es la madre, ¿no? Es la hija. O sea, es que te muestran ahí, o sea, como la habitación. O sea, en un principio pensé, o sea, de que, bueno, murió la madre por las flores y tal. Pero luego te lo muestran como en una especie, o sea, de prisión medio rara y tal. Entonces ya no me quedó claro, o sea, qué es lo que había pasado, o sea, con la situación, o sea, de esta chica. O sea, no sé si tiene algo que ver, le digo, con precisamente la historia de la chica o es algo, o sea, que tiene que ver precisamente, o sea, con el mundo en el que se desarrolla esta historia. Pero, le digo, tiene cosas muy interesantes esta obra. El problema es que en su afán de querer ser tan psicodélico, pero le digo, no sé si la obra sea así en realidad o sea causa, o sea, de la adaptación en tal, pero en su afán, le digo, de querer así ser como que eh, muy introspectiva y tal, o sea, termina siendo, o sea, termina ahí confundiendo un poco en lo que realmente pues te quiere ahí llegar a transmitir. Pero bueno, al menos esta chica es la que al final termina impulsando a Moegi a seguir luchando y tal. Parece, o sea, que por alguna razón, o sea, viendo, o sea, que ya se había acabado el primer día y tal, o sea, simplemente, o sea, la tipa, o sea, se va ahí al frente a cazar ahí a conejitos por alguna situación. No sé si es una situación de que quería pues probarse a ella misma, o sea, de que era fuerte y tal. Termina encontrándose con la pelirroja, o sea, que dije que probablemente pues sería importante. Y pues sí, o sea, fue relevante, o sea, por unos minutos y tal, pero al final es como que también terminó perdiendo ahí la voluntad y bueno, termina, bueno, vemos cómo pues termina pues siendo asesinada por la mismísima Moegi. Y ya al final, bueno, vemos cómo Moegi se termina encontrando con Yuki, que no nos terminan explicando ahí nada, o sea, de lo que pasó ahí con las conejitas. Simplemente, o sea, se topa con Yuki, vemos este enfrentamiento y tal. Donde, bueno, tristemente, pues Moegi, o sea, cuando nos terminan mostrando, pues no tenía talento justamente, pues para eso. Aunque al final, pues te dejan ya bastante, o sea, si no quedan claro, en el capítulo anterior aquí ya te lo dejan más en claro, o sea, toda la situación ahí de Moegi. Como pues sí, o sea, quería ser, o sea, como esta Kiara, o sea, esa fuerza, esa voluntad y tal, sí terminó matando a sus padres, que bueno, no tampoco te lo explican, pero uno intuye, o sea, que pues seguramente, o sea, sus padres eran unos cabrones, y esto se entiende aún más, o sea, cuando vemos que ella no sabía cómo pues se sentía el cariño hasta que Kiara se lo termina, o sea, dando y tal. O sea, por eso al final, a pesar, o sea, de todo, o sea, esta Moegi, o sea, le tiene pues bastante aprecio pues a esta misma. Aunque lamentablemente pues no es rival para una sobreviviente innata como lo termina siendo nuestra querida Yuki, que al final termina matando a Moegi. Pero vemos, o sea, cómo pues termina generando este conflicto en Yuki. Este conflicto de cómo, o sea, ver ese aire, digamos, ese espíritu de lucha en otras personas y tal, o sea, especialmente en Moegi, o sea, alguien sin talento, o sea, sin habilidad, sin nada, o sea, pero que aún así, o sea, se aferraba ahí al máximo en su ideal y tal, terminó contrastándose bastante pues en nuestra querida Yuki, una chica que como bien dice simplemente se mueve por inercia, o sea, no es una chica, o sea, que no tiene voluntad, no tiene nada ahí que la motive, es una chica pues vacía, podríamos llegar a decir, y es como que esa injusticia, o sea, le termina chocando, o sea, como pues alguien, o sea, que se esmera, que tiene tal determinación y tal, se termina muriendo y ella, o sea, que no tiene nada, o sea, continúa ahí con vida
y sobreviviendo. Muy interesante o sea, porque nos van mostrando, o sea, como Yuki en un principio, o sea, pensé que podría llegar a ser algún tipo, o sea, de psicópata y tal, pero no, o sea, viendo, o sea, como pues tiene cierta empatía, es como que no termina encajando mucho. Es muy raro digo, el personaje ahí de Yugi. Creo que ya lo había comentado antes, o sea que me contrasta mucho. O sea, porque es como que muy así, me vale madre todo, pero muy en el fondo. O sea, vemos que todas las experiencias, o sea, sí le terminan llegando a afectar, o sea, de alguna u otra manera. Al final, o sea, bueno, mientras Yuki pues va caminando, se va encontrando pues los cadáveres ahí de o sea, de sus compañeras y tal, o sea, la amiga está totalmente pues ahí desmembrada, bueno, sí, o sea, mutilada ahí o sea, del pecho, perdón, del tórax y tal. Y más adelante, o sea, vemos cómo pues terminamos viendo, o sea, sí, el cadáver ahí bueno, de todas las compañeras ahí y tal, inclusive pues de su propia Shisho. Que curiosamente en un inicio se nos termina mostrando esta visión, o sea, donde está entrenando con esta misma y tal. Y bueno, justamente están hablando acerca de o sea, si se llegan a enfrentar pues a una asesina, o sea, porque sí, en este tipo de juegos hay de todo, hay de todo tipo de personas y bien, o sea, como pues, o sea, me gusta, o sea, que aquí hagan la diferencia, o sea, no es lo mismo, o sea, matar por sobrevivir que matar por simple placer, o sea, es una situación pues totalmente diferente, o sea, porque en una, o sea, realmente, o sea, no lo disfrutas, o sea, simplemente pues es algo que tienes que hacer, o sea, si no mueres, y la otra es alguien, o sea, es una situación, o sea, donde simplemente, o sea, lo terminas haciendo por diversión. Aunque me da gracias a que mencionen, o sea, que los juegos están hechos, o sea, de supervivencia y tal, o sea, no nos obligan a matar. Pero es como que putos juegos diciéndote solo pueden sobrevivir tres. Tienen que elegir una para tal. Solo pueden pasar tal. No, claro, el juego no te alienta a matar. O sea, poquito risible, pues eso. Por eso les digo, o sea, me gustan más los juegos, o sea, donde es más el ingenio, o sea, de tal, o sea, pero que pueden llegar ahí a sobrevivir y todo eso y tal. O si querían de una buena vez, o sea, hacer juegos, o sea, estilo Battle Royale o los juegos del hambre, pues de una vez, o sea, haganlo tal y ahí se entiende, o sea, que se tengan que matar. Pero aquí es como que, o sea, te venden la idea de juegos de, de supervivencia, pero, o sea, como que fuerzan mucho la parte esa de la supervivencia, la verdad, pero, en fin. Al final, o sea, terminan llegando, bueno, en la plática de la Shisho, o sea, con Yuki terminan llegando a la conclusión de que, bueno, la única forma, o sea, de lidiar, o sea, con una asesina es precisamente, o sea, no confrontarla, porque pues no hay manera, o sea, de terminar ahí enfrentando pues a alguien que simplemente pues mata por placer. Aunque al final, o sea, cuando Yuki le cuestiona a su maestra de, bueno, y si no hay otra opción, o sea, si solo una puede sobrevivir y tenemos que ahí enfrentarnos y tal, o sea, ¿qué hacer? Y bueno, parece que vamos a obtener nuestra respuesta, o sea, ya al final. Aunque bueno, es obvio que pues tiene que haber ahí una, una confrontación. Que me parece curioso, o sea, porque realmente se supone, o sea, que no deberían estarse matando como tal, o sea, porque ya habiendo tantas muertes, o sea, solo tienen que esperar ahí el tiempo, esconderse y sobrevivir. Pero bueno, prefieren ahí una confrontación pues más directilla. Pero en fin, al final sí, Yuki termina, o sea, regresando, o sea, con o sea, al lugar y tal. Y vemos cómo pues termina encontrándose pues con la mismísima
Kiara, o sea, ¿quién ha cambiado pues ahí de outfit pues al de un toconcito? Poquito de lástima, la verdad. Bueno, no sé de dónde sacó el traje de tocón. La verdad. No sé si bueno, se lo habrá quitado una de las chicas. Se nota porque no le parece que no le queda. La verdad, por obvias razones. Pero me gustaba más con su traje de conejita. La verdad. Lástima. Lástima la verdad. Pero, en fin. Al final, o sea, pensé que iba a ser una situación, o sea, donde al final Yuki había escapado y había sobrevivido simplemente, o sea, por pura suerte, nuevamente, y que al final las únicas sobrevivientes iban a ser ella y la asesina, la Kiara, y entonces esto nos iba a dejar de que, wow, Kiara sigue ahí en los juegos y puede que nos la volvamos a encontrar en un futuro. Pero con ese final donde Yuki vuelve y se vuelven a encontrar y tal, me hace pensar, o sea, de que, pues, no sé cómo rayos le va a hacer, o sea, no debería poder ganarle, no debería poder hacer nada, la verdad, Yuki, o sea, contra Kiara, a no ser, o sea, que veamos otro poder del guión y por alguna razón, o sea, la logre matar, pero me parecería tal. Me imagino que ya en el siguiente episodio incluso, o sea, nos contarán ahora un poquito pues de la historia de Kiara y qué es lo que lo ha llevado pues a ser esta psicópata. Bueno, tal vez, bueno, no qué es lo que le ha llevado, sino cómo era su situación, o sea, desde un principio y cómo le ganó el gusto a la matanza. O sea, sería interesante, la verdad, saber esa perspectiva, especialmente les digo en este mundo. Es que les digo, el mundo de Shibuyugi es muy interesante. O sea, esta idea de los juegos mortales siendo, o sea, siendo parte de tal, habiendo una organización, o sea, que aparentemente quiere detenerlos, la situación de por qué no hay hombres jugando estos juegos, la verdad digo, no sé si hay una división, o sea, de mujeres y hombres, y los hombres, o sea, están jugando en otro tal y cual, o sea, para no hacer la diferencia de, o sea, para, sí, o sea, porque lo siento, pero es biología básica. Los hombres, o sea, son indudablemente, o sea, son capaces de una capacidad física, o sea, más grande, o sea, que una mujer. Entonces, poniéndolos en este tipo de juegos y tal, o sea, si de por sí esto ya ha sido una masacre, o sea, no quiero ni imaginarme, o sea, si hubiera un hombre participando a tal. Entonces, probablemente, o sea, hay una división, o sea, de hombres o mujeres, porque les digo, no tiene sentido. O sea, que haya una sociedad donde solo mujeres son utilizadas para la diversión ahí de los hombres. Aunque esto me recuerda a la temática de cierta película. Es una película que no he visto, pero he visto en tops hablar de esta película. Es una película japonesa, o sea, que justamente habla, o sea, de cómo las mujeres son utilizadas para el entretenimiento ahí de los hombres y tal. No me acuerdo el nombre de la película, pero le digo, cuando vi, o sea, de qué se trataba, me pareció muy interesante. No sé si pueda llegar a ser el mismo concepto aquí y tal. Le digo, hay muchas cosas, o sea, que no sabemos de este mundo, pero intriga, la verdad. También ir conociendo un poquito pues más de Yuki, o sea, que realmente, o sea, tiene ahí el propósito de jugar los 99 juegos, pero ya no sé, o sea, si es una situación donde ella lo quiere, o sea, por en memoria, o sea, de su maestra, o es algo, o sea, que ha nacido de esta misma. Es algo ahí que no tal. Em, Aparte, bueno, tenemos pues ahí bueno, nada más pues esa situación. Digo, el mundo me intriga bastante. Es una lástima, o sea, cómo pues terminan manejando pues ciertos conceptos. O sea, me intriga mucho, pero sí siento, o sea, que le falta ese tal. O sea, porque no me puedes poner, o sea, un juego mortal
y no mostrarme el juego mortal, o sea, como tal, o sea, especialmente, o sea, ya mínimo la pelea entre Kiara, o sea, contra la maestra de Yuki, hubiera sido algo, la verdad, pero bueno. Creo que ya el siguiente episodio es el último, o sea, me comentaron ahí, o sea, que iba a tener como 11 episodios. Así que interesante, la verdad, ya el siguiente pues sería el último para despedir esta historieciña. Quisiera más temporadas, sí, la verdad, yo soy amante de los juegos mortales. O sea, como no voy a, o sea, independientemente, o sea, de lo que pueda yo llegar a decir, o sea, quiero ver más, la verdad, o sea, de ver cómo pues son los otros juegos, qué otras situaciones, o sea, vamos a terminar viendo y qué otros conflictos, o sea, tendrá ahí nuestra querida Yuki. Y tal, y si volveremos a ver a ciertos personajes, o sea, que han sobrevivido a lo largo, o sea, de estos juegos. Pero, en fin. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.